En este ejercicio tenemos un transistor BJT en configuración emisor común. Lo podemos ver aquí en la figura. Tenemos como datos del transistor la beta, que en este caso es 150, el voltaje de colector emisor de saturación, que es de 0 volts, y se nos dice que el transistor es de silicio. El problema nos pide determinar la corriente de base, la corriente de colector, la corriente de emisor, el voltaje de base a emisor, el voltaje de colector a emisor y el voltaje de colector a base. Es decir, todas las corrientes en terminales del transistor y todos los voltajes entre terminales del transistor. Bien, de los datos del problema podemos determinar directamente voltaje de base a emisor, sabiendo que el transistor es de silicio y este tiene un valor teórico de 0.7 volts. O sea que ya tenemos determinado el voltaje de base a emisor. Si observamos el circuito de control, donde está la resistencia de base, esa malla que se puede resolver por leyes de Kirchhoff, tenemos que la corriente de base es igual a el voltaje de la fuente VBB menos el voltaje de base a emisor y dividido entre la resistencia de base. Esto va a ser igual a 5 volts menos 0.7 volts y esto se divide entre 10 kilo ohms. Y esto nos va a dar 430 microamperes o 430 miliamperes. Ya tenemos la corriente de base. Ahora, para poder seguir calculando los valores que nos faltan, en este caso nos faltan cuatro valores, tenemos primero que determinar o saber en qué región de operación está el transistor, si está amplificando o si ya está saturado, es decir, si está en la zona lineal o en la zona no lineal. Y para ello vamos a calcular la corriente máxima que podría amplificarse en este circuito. Y esto es 1 sobre beta por VCC menos el voltaje de colector a emisor de saturación y lo dividimos entre la resistencia de colector. Y esto nos va a dar 1 entre 150, que es la beta, 150 es la beta que se nos da como dato. Y esto se multiplica por el cociente que estamos poniendo aquí en el pizarrón, 10 menos 0 volts, 10 es la fuente VCC, 0 pues es el voltaje de colector emisor de saturación que se nos da como dato, y lo dividimos entre 100 ohms, que es la resistencia de colector. Y esto nos da aproximadamente 667 microamperes. Y ya podemos hacer la comparativa entre la corriente de base que está realmente circulando en el circuito de control y la máxima corriente de base que podría amplificarse en el circuito de potencia, que sería de 667 microamperes. Basta compararlas y con ello determinar en qué zona de operación está el transistor. Y en este caso, como la corriente de base, la real, es menor que la máxima corriente de base que podría amplificarse, pues entonces decimos que el transistor está operando en la zona lineal, o sea que está amplificando. Y esa conclusión pues resulta de comparar estos dos valores. 430 microamperes pues evidentemente es menor que 667 microamperes. Y eso nos permite determinar directamente la zona de operación en la cual está el transistor para este circuito en particular. Y una vez determinado esto, pues ya podemos continuar calculando los valores que nos faltan, que nos pide el problema. Y tenemos ahora
que podemos calcular ya directamente la corriente de colector. La corriente de colector pues está gobernada o se puede determinar bajo la ecuación de que I de colector es I beta, I es beta por I de base, que en este caso es 150 veces 0.430 miliamperes. Y esto nos da como resultado 64.5 miliamperes. Y esta es la corriente de colector. Recordamos que una vez que determinamos en qué zona de operación, pues ya sabemos o ya podemos seguir calculando lo que nos falta. En este caso, pues como está amplificando el transistor, ocupamos esta ecuación. Y podemos calcular ahora el voltaje de colector emisor, que simplemente es resolver la malla que está en el circuito de control o el circuito de control en sí, que es ley de voltajes de Kirchhoff. VCC menos RC por IC menos, igual a, que son 10 volts, menos 100 ohms, es la resistencia de colector, por la corriente de colector, que ya calculamos arriba, que son 64.5 miliamperes, y esto nos va a dar 3.55 volts. Ok, entonces ya tenemos calculado corriente de colector y voltaje de colector a emisor. Ahora, podemos calcular la corriente de emisor, que simplemente es ley de corrientes de Kirchhoff y está dado por corriente de colector más corriente de base. Y esto es 64.5 miliamperes más 0.43 miliamperes. Recordamos que esa corriente pues es la real, la que está circulando por el circuito de control, y esto pues, nos da el valor de 64.93 miliamperes. Ya tenemos la corriente de emisor. Finalmente, calculamos el voltaje de colector a base, y esto es voltaje de colector a emisor menos el voltaje de base a emisor. Y esto nos da 3.55 volts y le restamos 0.7 volts. Y esta operación nos debe dar 2.85 volts. Entonces ya tenemos terminado el problema.